Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Es un placer tenerlos aquí, en este espacio donde exploramos temas profundos y transformadores que nos ayudan a crecer y evolucionar como personas. Hoy vamos a hablar sobre un concepto fascinante y poderoso, la ley del espejo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas te provocan emociones tan intensas, ya sea amor, rabia o frustración? Pues bien, hoy descubriremos cómo todo eso puede ser un reflejo de tu propio mundo interior. Vamos a desentrañar cómo las experiencias y los comportamientos de los demás pueden enseñarnos mucho sobre lo que estamos viviendo dentro de nosotros mismos. Si te interesa este tipo de contenido y crees que puede ser útil para otras personas, no dudes en suscribirte, darle un like y compartir este video. Así más personas podrán unirse a nuestra comunidad de crecimiento personal. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este viaje de autoconocimiento. Empecemos. La ley del espejo es un concepto profundo que conecta nuestra percepción de los demás con nuestra realidad interna, un fenómeno psicológico que actúa como un reflejo de lo que llevamos dentro. Básicamente, se trata de la idea de que, cuando observamos a otros, lo que realmente vemos es una proyección de aspectos propios, incluso aunque no seamos plenamente conscientes de ello. Esta ley nos dice que aquello que más nos llama la atención de las personas, ya sea para bien o para mal, no es más que un espejo que refleja aspectos internos, tanto positivos como negativos, de nosotros mismos. Esto explica por qué a veces sentimos una repulsión o una simpatía instantánea hacia alguien sin tener una razón aparente. Lo que observamos en esa persona está conectado con algo nuestro. ¿De qué se trata realmente la ley del espejo? Pues bien, es el mecanismo por el cual las características que más destacan en los demás son, en algún nivel, las mismas que llevamos dentro. Y esto no solo aplica a lo que nos gusta de los otros, sino sobre todo a los rasgos que menos toleramos o que más nos incomodan. Estos elementos, al proyectarse hacia afuera, capturan nuestra atención de manera inmediata y, sin darnos cuenta, se convierten en los protagonistas de nuestras observaciones. Nuestra visión del mundo está influenciada por nuestro bagaje personal, nuestras experiencias y por cómo hemos interpretado la realidad hasta hoy. Esto significa que observamos y analizamos a los demás con el mismo filtro subjetivo que aplicamos en nuestro propio análisis. Si, por ejemplo, existe un rasgo de nuestra personalidad que nos molesta o que aún no hemos aceptado, es muy probable que ese mismo aspecto lo identifiquemos fácilmente en otra persona. Nuestro cerebro filtra la realidad, destacando lo que, por alguna razón, considera significativo para nosotros. En pocas palabras, nos conecta con lo que nos importa o nos incomoda, aunque esa conexión sea inconsciente. Yoshinori Noguchi, autor del concepto de la ley del espejo, nos ofrece una visión fascinante de cómo percibimos el mundo a través de la proyección de nuestra vida interior. Según él, cada vez que interactuamos con otras personas, lo que realmente estamos viendo es un reflejo de lo que somos, sentimos y hacemos. Las reacciones de los demás hacia nosotros actúan como espejos que nos devuelven una imagen de nosotros mismos, a menudo sin que seamos conscientes de ello. Un claro ejemplo de este fenómeno se da cuando alguien provoca en nosotros emociones negativas intensas. Imagina que hay una persona con la que no puedes llevarte bien, tal vez porque consideras que es demasiado dramática, siempre buscando ser el centro de atención. Según la ley del espejo, este rechazo no es solo un juicio superficial, sino que está relacionado con un rasgo que también forma parte de ti, aunque no lo percibas de manera evidente. No necesariamente porque tú seas una persona histriónica, sino porque ese comportamiento puede haber sido algo que, de alguna manera, te fue condicionado o reprimido en tu infancia. Tal vez, durante esa etapa, tus padres te hicieron sentir que este tipo de actitudes no eran aceptables, llevándote a reprimir esa parte de ti mismo. Como resultado, ese rasgo se convierte en un punto de foco, lo que te lleva a detectar y reaccionar de manera tan intensa cuando lo ves en otros.
La ley del espejo tiene varias formas de manifestarse, y aunque la interpretación más común es que las características que odiamos en los demás reflejan aspectos de nosotros mismos, este fenómeno psicológico es mucho más complejo y puede manifestarse de diferentes maneras. En su versión más básica, la ley nos dice que tendemos a rechazar en los demás aquellos rasgos que también tenemos dentro de nosotros. Es decir, aquello que nos molesta o nos resulta insoportable en alguien más, generalmente es un reflejo de una parte nuestra que hemos rechazado o no hemos aprendido a aceptar. Pero la ley del espejo no se queda ahí, ya que tiene tres formas principales de manifestarse, dependiendo de las circunstancias, las situaciones y las personas con las que nos relacionamos. Cada una de estas versiones puede aparecer en nuestra vida de distintas maneras, según lo que estemos viviendo y lo que estemos proyectando en ese momento. Por ejemplo, puede que veamos en los demás comportamientos o actitudes que nos despiertan emociones fuertes porque están conectadas con nuestras propias creencias o experiencias pasadas, o incluso con aspectos de nosotros mismos que aún no hemos integrado completamente. La versión más básica de la ley del espejo, y probablemente la más conocida, es la idea de que el otro nos refleja lo que somos. En esta interpretación, la persona con la que interactuamos está mostrando un rasgo que también existe dentro de nosotros, aunque no siempre se presenta de la misma forma ni con la misma intensidad. Este rasgo generalmente no es algo que consideremos positivo, al contrario, suele estar relacionado con experiencias pasadas en las que nos enseñaron que ese comportamiento o característica es algo negativo. Por ejemplo, puede ser un rasgo que nos fue castigado por nuestros padres, algo que nos trajo problemas en la escuela o con alguna pareja, o incluso algo que nos hizo sentir mal en algún momento de nuestra vida. Este tipo de rasgo está asociado a esas vivencias que nos educaron para creer que tenerlo es malo o inaceptable. Así, cuando lo vemos reflejado en los demás, sentimos una especie de rechazo, ya que nos recuerda algo de nosotros mismos que no hemos logrado integrar o aceptar. En lugar de reconocerlo como una parte nuestra, lo proyectamos en el otro, sintiendo que esa persona es quien tiene el problema, cuando en realidad es nuestra propia sombra la que está siendo reflejada. La modalidad del otro me refleja lo que me hago de la ley del espejo es una de las más sutiles y complejas de comprender. En este caso, los rasgos o comportamientos de los demás no nos están mostrando algo que simplemente existe en nosotros, sino algo que nosotros mismos nos hacemos o nos permitimos hacer. Es como un espejo que refleja cómo nos tratamos a nosotros mismos, aunque de una forma que a menudo no reconocemos de inmediato. Por ejemplo, imagina que estás con alguien que te habla de manera dura o brusca. Este comportamiento, aunque puede generar un gran malestar, no es solo una actitud hacia ti, sino un reflejo de cómo tú mismo te hablas o te tratas. Tal vez te hablas con dureza o eres muy crítico contigo mismo en tu interior, y esa misma energía se proyecta hacia afuera, atrayendo a personas que reflejan ese trato hacia ti. Esto puede generar un gran conflicto interno, porque aunque el comportamiento de la otra persona nos moleste, al mismo tiempo sentimos que existe una especie de resonancia, ya que su forma de expresarse es coherente con cómo nosotros mismos nos hablamos. Este patrón es uno de los modelos explicativos detrás de las relaciones tóxicas, donde nos vemos atraídos por personas que, sin saberlo, reflejan el trato negativo que nos damos a nosotros mismos. Nos atraen porque, en cierto modo, estamos acostumbrados a esa dinámica, aunque a nivel consciente nos cause dolor. Es una manifestación de cómo nuestras propias creencias y formas de relacionarnos con nosotros mismos se reflejan y se materializan en nuestras interacciones con los demás. La modalidad del otro me invierte el reflejo de la ley del espejo es una de las interpretaciones más sorprendentes y complejas. En lugar de ver un rasgo en los demás que ya está presente en nosotros, como ocurre en las versiones anteriores, aquí lo que se refleja es lo contrario. Es decir, la otra persona nos muestra un aspecto de nosotros mismos que no hemos desarrollado o que tenemos bloqueado, y nos lo devuelve en su forma opuesta. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando alguien que habla sin parar nos genera una gran incomodidad, porque en realidad,
esa persona está reflejando nuestra propia dificultad para expresarnos o hablar en público. Aunque el comportamiento de la otra persona puede parecer excesivo o molesto, lo que realmente está pasando es que está mostrando algo que en nosotros está reprimido o que nos resulta difícil aceptar. Esa tendencia a no poder hablar o expresarnos de manera fluida, a veces por miedo o inseguridad, es algo que preferimos no reconocer, pero cuando lo vemos en los demás, nos genera una fuerte reacción emocional. Este tipo de reflejo inverso puede ser doloroso, porque nos enfrenta a algo que no hemos resuelto o incluso a algo que nunca hemos permitido que se exprese en nosotros. A menudo, lo que sentimos en estos casos es rechazo, envidia o frustración, ya que el rasgo en el otro nos confronta con lo que sentimos que nos falta o con lo que no hemos logrado desarrollar. Es un recordatorio incómodo de lo que hemos bloqueado o negado en nuestra propia vida. La ley del espejo no siempre está activa, sino que se activa en momentos específicos, cuando ciertas circunstancias o personas tocan un punto sensible dentro de nosotros. Esta forma de la ley se pone en marcha cuando hay rasgos de nuestra propia personalidad o emociones que nos están generando malestar en el presente. A menudo, esto está relacionado con heridas no cerradas de nuestro pasado, esas experiencias que nunca hemos sanado completamente. Cuando interactuamos con otras personas, sin que ellas lo sepan, pueden tocar esas heridas internas, haciendo que reaccionemos de manera emocionalmente intensa. La forma en que la ley del espejo nos hace sentir varía de una persona a otra, dependiendo de su carácter, sus vivencias o su propia historia emocional. Para algunos, lo que se activa puede ser la rabia o el rechazo, mientras que en otros puede ser la tristeza o la sensación de bloqueo. Lo importante no es tanto lo que se activa, sino que el hecho de que algo nos cause malestar ya es significativo en sí mismo. Ese malestar se convierte en una pista invaluable de lo que hay en nuestro interior, de esas heridas emocionales que quizás aún no hemos sanado o que siguen presentes en nuestra vida de alguna forma. Al identificar qué es lo que nos muestran los demás y de dónde proviene esa reacción, podemos empezar a entender más sobre nosotros mismos y las heridas que arrastramos. Aunque la ley del espejo puede ser incómoda o difícil de aceptar, tiene mucho que enseñarnos, no solo sobre quiénes somos, sino también sobre cómo nos relacionamos con los demás. Nos invita a mirar más profundamente en nuestro interior para sanar lo que está sin resolver, mejorando así nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Si decides tomar conciencia de la ley del espejo y prestarle atención a los mensajes que los demás reflejan hacia ti, experimentarás una serie de beneficios concretos que pueden transformar tu vida desde el momento en que comiences a aplicarlos. Estos son solo algunos de los aprendizajes que puedes incorporar de inmediato en tu camino hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Mayor autoconocimiento, al comprender la ley del espejo, tendrás una comprensión más clara de lo que está dentro de tu círculo de influencia, lo que significa que podrás reconocer y gestionar mejor lo que puedes cambiar en tu vida. Dejarás de reaccionar impulsivamente ante los comportamientos de los demás y, en lugar de eso, te enfocarás en lo que está bajo tu control. Este nivel de autoconciencia te permitirá vivir de forma más intencional, con menos estrés y más claridad. Tu parte oscura saldrá a la luz, todos tenemos una sombra o aspectos de nosotros mismos que solemos negar o reprimir. La ley del espejo te ofrece la oportunidad de enfrentar estos aspectos oscuros al reflejarlos en otros. Al ver en los demás lo que nos molesta o nos provoca rechazo, podemos identificar nuestras propias sombras. Este proceso de aceptación y trabajo interno puede llevarte a una mayor sanación y equilibrio emocional, ya que te permite confrontar lo inconsciente y, con voluntad, integrarlo para crecer. Más paz interior, al dejar de luchar constantemente con los juicios internos y externos, lograrás una sensación de paz más profunda. La ley del espejo te ayuda a soltar la necesidad de defenderte o justificarte frente a las opiniones ajenas. En lugar de vivir a la defensiva, comprenderás que las críticas o los juicios que recibes de otros son solo reflejos de aspectos tuyos que todavía puedes aprender a manejar. Esta comprensión te libera de la ansiedad, permitiéndote estar más en armonía contigo mismo. Desarrollo de la empatía.
la ley del espejo te permite ver a los demás no solo como individuos separados, sino como espejos que te muestran algo de ti mismo. Esta comprensión te ayudará a desarrollar una empatía más profunda hacia ellos, ya que reconocerás que lo que proyectan hacia ti puede ser una oportunidad para tu propia evolución. En lugar de juzgar o rechazar, podrás ver a los demás con una nueva perspectiva, entendiendo que su comportamiento puede ser una invitación a aprender y crecer. Cultivar la humildad. Al integrar la ley del espejo en tu vida, se despierta una humildad profunda. Te darás cuenta de que todos los aspectos que ves en los demás, ya sean positivos o negativos, forman parte de ti de alguna manera. Esta toma de conciencia te permitirá aceptar que hay siempre algo por mejorar y que, al mismo tiempo, siempre estamos en un proceso de transformación. Te abrirás más fácilmente a aprender de tus errores y a trabajar sobre las áreas que necesitan desarrollo. Liberarte del papel de víctima, en lugar de culpar a las circunstancias o a los demás por tus dificultades, la ley del espejo te empuja a asumir la responsabilidad de tu propio crecimiento. Al entender que lo que ves en los demás es una proyección de lo que aún puedes sanar o mejorar dentro de ti, dejas atrás el afán de ser una víctima de la vida. Comienzas a ver los retos y las dificultades como oportunidades de evolución y crecimiento, adoptando una postura activa y empoderada frente a los obstáculos. Como dijo el filósofo colombiano Gerardo Smedling, lo que nos molesta de los demás es lo que negamos en nosotros mismos. Esta cita resume perfectamente el poder de la ley del espejo. Quizás es el momento de dejar de huir de lo que nos refleja el mundo exterior y comenzar a evolucionar, responsabilizarnos por lo que ponemos fuera y asumir nuestra parte en el proceso. Al hacerlo, regaremos nuestra capacidad de autoconocimiento y nos permitiremos florecer desde adentro, creando una vida más auténtica, plena y consciente. Y así, hemos llegado al final de este viaje de autodescubrimiento a través de la ley del espejo. Si has sentido que algo de lo que compartí resonó contigo y te ha abierto nuevas perspectivas, te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más contenido que te ayudará a crecer, sanar y transformar tu vida. Recuerda, lo que vemos afuera es solo un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Así que sigue explorando, sigue evolucionando y acompáñanos en este camino hacia un mejor conocimiento de ti mismo. Nos vemos en el próximo video.